Buenas noches, compañeros. Economía dijo que en nuestro país hizo un reportaje que teníamos 14 millones de hectáreas de tierra productiva, de las cuales apenas el 28,5% se encuentran cultivadas. Tierras productivas que generarían poca incidencia ambiental, aunque siempre las actividades del hombre las generan como tal, ¿no? ¿Por qué no podemos redistribuir la otra tierra que se encuentra improductiva, habiendo tanta necesidad de producción en nuestro país? Sí, buenas noches a todos. Las cifras no son reales, ¿no? Las que manifiestan allí, porque en general nosotros tenemos entre 7,5 millones a 8 millones de hectáreas agrícolas. ¿De acuerdo? Yep. Y en relación con los procesos de distribución de tierras, diríamos que en la actualidad eso se vuelve inviable en función de este gobierno, por cuanto la última ley de tierras y territorios ancestrales deposita en el Ministerio de Agricultura ser la autoridad de tierras. Eso significaría que cualquier acción, ya sea por afectación o por expropiación, se realizaría por intermedio del Ministerio de Agricultura, y sabemos muy bien que este gobierno tiene el propósito de proteger y más bien beneficiar al gran capital, entre ellos, desde luego, al poder económico que dispone de cantidades importantes de tierras, tanto dedicadas a la agroexportación como a la agroindustria. Por esos motivos, en la actualidad se presentan otro tipo de demandas que son fundamentales para el campo. Y diríamos más bien que nosotros tenemos que concentrar nuestro principal esfuerzo en proteger el patrimonio familiar en el área rural, en la pequeña producción agraria. Sí, porque ya existen evidencias muy claras y resultados de estos procesos de reconcentración de la tierra hacia los sectores agroexportadores y agroindustriales. Y eso se ve con mucha fuerza en la provincia de Los Ríos y Guayas, donde especialmente hay una producción muy alta de plantaciones de banano, en los sectores que también producen mango, o en otros sectores de palma aceitera. En palma aceitera también se extiende en esmeraldas, pero en estas provincias de Guayas y Esmeraldas se observa procesos de reconcentración de tierras utilizando distintos mecanismos, ¿no? Como aquellos de ofrecimientos mediante la venta de la tierra de nuestras familias productoras, con ofrecimientos de que luego van a ser ellos utilizados como trabajadores permanentes en la futura hacienda. Y de esa manera se ha ido debilitando la propiedad de la tierra en manos de familias campesinas. Y adicionalmente, diríamos así, en los últimos 2 años, 3 años, se ve una presencia muy acentuada de ofrecimiento de créditos por intermedio de entidades financieras. Y lo que más me asombró, por ejemplo, tanto en Guayas como en Los Ríos, la presencia del mismo Banco del Pichincha en la zona rural, ofreciendo créditos a las familias. Créditos que en definitiva son altos, con seguros agrícolas sumamente altos, y es un mecanismo muy bien utilizado para generar un sobreendeudamiento en la zona rural, y por ese intermedio, por causa de sobreendeudamiento, de no poder cubrir con las deudas, se pueden producir los remates de las tierras y procesos de reconcentración de la tierra.
creo que todo el pueblo ecuatoriano debe de estar principalmente atento a estos problemas y especialmente las familias productoras del campo y sus organizaciones, donde la prioridad consideramos que debe de ser el proteger el patrimonio familiar, y esto se acentúa porque a nivel mundial se ve un debilitamiento del dólar, una devaluación del dólar, ¿sí? Y los sectores poderosos en el país tienen mucho olfato financiero, ¿de acuerdo? Pienso que intuyen que incluso los paraísos fiscales no puede ser un buen resguardo para sus riquezas y podrían estar poniendo los ojos en el patrimonio de las tierras productivas en manos de los pequeños productores para usar distintos mecanismos y acaparar tierras y asegurar de esta manera sus inversiones, por cuanto a nivel mundial se considera que es una mayor garantía de los bienes, de las riquezas, es más bien adquirir medios productivos, materias primas, que el propio dólar, ¿sí? Por ello, pienso que siempre tenemos que estar muy sensibles a las condiciones concretas que se producen en el ámbito rural y en función de ello desarrollar propuestas, ¿verdad? Propuestas de política agraria, ¿sí? Y satisfacer las distintas demandas de las familias del campo. Gracias, Marco. Luis, la redistribución de la tierra como sí, ¿cuál sería el impacto social que generaría en el sector agrícola y campesino de nuestro país? Bueno, buenas noches, compañeros. Ah, perdón, ¿el Luis otro Montaño, Luis o yo? Luis Montaño, Luis Montaño. Ah, ya, perdón. Es que estamos dos Luis. Dale, tocayo. El micrófono, Luis. Luis, el micrófono. Ya, perdón. Decía que es un gusto compartir este panel con distinguidos ecuatorianos. Mi agradecimiento a quienes siguen este programa. Y bien, yo soy un ciudadano esmeraldeño, particularmente de la parroquia de Borbón, y a lo mejor en esta exposición haré un ladeado a una interpretación de lo que pudiera estar ocurriendo más bien en mi provincia y analogarlo con el resto del país. En la pregunta concreta de la redistribución de la tierra en el Ecuador, es decir, los impactos sociales definitivamente nos llevan a una interpretación y a una querencia casi desencantada, podría decir, porque definitivamente la tierra constituye ahora un activo que garantiza inversiones no solamente a los banqueros que tradicionalmente estaban interesados a través de créditos en la apropiación de la tierra, sino también a agroexportadores y también a terratenientes. Los campesinos han hecho esfuerzos innúmeros para recuperar la tierra y definitivamente han encontrado respuestas agresivas de quienes la detentan. De tal manera que las sociedades o los grupos sociales en el Ecuador que estuvieron interesados en tener un pedazo de tierra para formar una unidad de producción agropecuaria han tenido esos problemas y los temores
se acrecentan en la medida en que los gobiernos se presentan como unidades estatales para beneficiar al que más tiene. En ese sentido, es decir, los que más tienen, los amigos del gobierno, en estos momentos tienen garantizado las posibilidades de arrinconar mucho más a las sociedades que menos la tenemos. Gracias, Luis. Doctor Ávila, ¿cuál sería el marco económico, el marco legal que tenemos en este momento para una posible redistribución de las tierras? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Por qué? A ver, aquí, bueno, primero que gusto pues estar con tan dilectos compañeros en este foro. Como siempre, pues en esta radio, que es una tribuna importante para quienes no hemos tenido voz y que ahora pues estamos teniendo alguna oportunidad de ser escuchados. Y también, por supuesto, pues al programa Hoja de Ruta, perdón, al programa La Voz de los Trabajadores. Igual pues agradezco lo que decía Armando, ¿no? Ya soy casi de la casa aquí. Y la idea pues es comentar algunas ideas generales respecto de lo que me han preguntado. Miren, hay dos cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista jurídico y que han sido un obstáculo para que haya en Ecuador una política agraria y una política de redistribución de la riqueza. No existe ninguna de las dos cosas en Ecuador. No tenemos política agraria y no tenemos una política de redistribución de las tierras rurales. ¿Ya? Y yo creo que hay dos elementos que lastimosamente se mantienen todavía en la actual ley de tierras, que es del 2016, ¿no? Esa sustituyó una ley de tierras que era un poco más antigua, creo que de los años 50, 60, que fue la que permitió de alguna manera, en conjunto con otras leyes, la reforma agraria, que en su momento se consideró un proceso de cambio social importante. ¿Ya? Pero lastimosamente esta nueva ley es una ley privatizadora, es una ley que no guarda consonancia con las nuevas formas de propiedad que creó la Constitución de 2008. Entonces, hay dos elementos que se mantienen desde 1950, cuando comenzó en América Latina y en Ecuador la reforma agraria, y que lastimosamente se repiten estructuralmente en esta ley y que están permitiendo procesos para profundizar los afanes privatizadores de varios grupos de poder del agroecuatoriano. ¿Ya? En primer lugar, fíjense, se fija en la ley de tierras un estatuto atenuado para regular las tierras rurales, ¿ya? Que no es lo mismo que se establece para la propiedad urbana. Para la propiedad urbana hay un sinnúmero de elementos que permiten, digamos, que sean los propios privados quienes arreglen sus problemas y diferencias. Además, cuando hay conflictos, pues eso se trata ante organismos judiciales, ¿no? En cambio, cuando eso ocurre en el mundo de la tierra agraria, de la tierra rural, en cambio se sigue manteniendo lo mismo de los años 50. Es el Poder Ejecutivo quien soluciona esos problemas y no el sistema de justicia. Alguien puede decir que esto no es importante y que a la larga pues el Poder Ejecutivo podría eventualmente tener mayores posibilidades de hacer una política directamente sin pasar por otros organismos del poder público. Pero ¿cuál es la connotación de este sistema? La connotación es que el Poder Ejecutivo normalmente representa los intereses políticos de clase de quienes detentan el poder. ¿Ya? Es decir, la representación más evidente de las élites ecuatorianas son los ejecutivos. No son ni la Asamblea, ni es tampoco el Poder Judicial. Son los poderes ejecutivos los que expresan normalmente los intereses de clase. Entonces, si estamos manteniendo este mecanismo en el cual es el Poder Ejecutivo quien hace la política, quien establece la forma como se va a aplicar esto que denominan política agraria, que no existe, entonces es imposible que en ese contexto se evite que los intereses de clase ingresen al sector rural y que permitan de alguna manera lo que establecía el compañero Urbano que mencionaba hace un rato, la acumulación de la tierra, la gran hacienda, que si bien es cierto ya no es la misma que la gran hacienda antes de la reforma agraria, son extensiones menores de tierra, pero hay casos que también son clamorosos. Recuerden, por ejemplo, la hacienda de la Clementina del señor Álvaro Noboa, ¿ya? Esa era una hacienda tan grande, fíjense lo grande que era,
que solamente cuando hubo el problema en el gobierno de Rafael Correa por el pago de 100 millones de dólares por impuestos atrasados de la Corporación Novoa, y que se le incautó la hacienda para poder asegurar el pago, solo en ese momento la gente que vivía dentro de esa hacienda se dio cuenta que vivía dentro de una hacienda. O sea, ellos que pensaban que era una ciudad, un pueblo, una comarca, ¿no? Y solo se dieron cuenta que estaban dentro de una hacienda que era tan grande, solo cuando se inició este problema, ¿no? Entonces, todavía hay, en algunos casos, todavía acumulación indebida de tierras en pocas manos, y eso todavía tiene que ver mucho con el régimen establecido por la ley para poder eh, manejar una política agraria. Si la sigue manejando el Ejecutivo solamente y no hay un espacio democrático para que estén allí los campesinos, los sectores comunitarios organizados, entonces no se va a lograr una política de redistribución, sino solamente a través de los intereses de las clases dominantes. El segundo elemento que se mantiene lastimosamente en la ley y que dificulta cualquier proceso de redistribución de las tierras rurales es la burocracia en el MAGAP. Sigue siendo una cosa tremendamente horrible. Es decir, para que se reconozca, por ejemplo, y hablo de los territorios comunitarios, no se olviden que la Constitución de Ecuador reconoció no solamente la propiedad individual, sino también la propiedad colectiva y la propiedad comunitaria. Pero la ley de tierras no reconoce esa forma de propiedad. No reconoce la posibilidad de organizarse para hacer propiedad colectiva y no reconoce la posibilidad de hacer propiedad comunitaria y somete a procedimientos burocráticos para que se reconozca esa calidad. Por ejemplo, en los temas de propiedad comunitaria, hay varias comunidades en la Sierra Norte del Ecuador que todavía están organizadas como propiedades comunitarias, ¿no? Y ellos alegan tener el reconocimiento de esa propiedad colectiva, de la tierra comunitaria colectiva, por la aplicación de la ley de tierra, perdón, la ley de comunas, ¿sí? Que es una ley que todavía está vigente y que genera algún tipo de forma colectiva de propiedad, ¿sí? Pero lastimosamente, cuando ellos quieren hacer valer sus derechos para propiedad comunitaria, el MAGAP, que tiene una dirección que se llama la Dirección de Ancestralidad, ¿ya? Le somete a un sinnúmero de requisitos que son imposibles de cumplir. Y hay comunidades que inclusive tienen hasta cédulas reales de reconocimiento de su tierra comunitaria, pero no las pueden hacer valer jurídicamente. Y por tal razón no pueden acceder a los créditos, porque esa propiedad no es comunitaria y por tal razón no tiene personería jurídica, y no pueden gozar de las políticas del Estado para poder acceder a recursos e insumos. ¿Quiénes acceden en este país? Y habría que hacer un estudio. Lastimosamente, en temas agrarios hay muy poco estudio jurídico o de otro tipo. Yo he visto algunas cosas interesantes que publica el Instituto de Investigaciones de la Universidad Central, pero más allá de eso no hay nada más. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están accediendo a esos créditos? ¿Quiénes tienen la forma jurídica particular para acceder a esos créditos? ¿Quiénes son? Los pequeños hacendados o pequeñas haciendas de gente que vive en el sector urbano y que tiene sus propiedades en el sector rural y que son los que cultivan mango, los que cultivan banano, los que hacen cultivos extensivos que además empobrecen la tierra y que perjudican y precarizan la mano de obra de los trabajadores campesinos. Entonces son esa gente la que accede a los créditos. ¿Pero por qué? Porque la propia burocracia del MAGAP, que lastimosamente tolera el ordenamiento jurídico ecuatoriano, hace imposible que se reconozcan otras formas de propiedad que no sean la propiedad individual, ¿ya? Entonces hay un proceso de privatización que se ha hecho más evidente desde la publicación de esta ley, y coincido con lo que planteaba Marco Urbano, de que hay ahora un mayor proceso de acumulación de tierra en pocas manos, ¿ya? Porque justamente la normativa y el ordenamiento jurídico están conectando y están permitiendo esa acumulación inmoral de la tierra en pocas manos. El micrófono, Armando. Gracias por su aclaración, Luis. Marco, yo tengo una pregunta específica. Usted nos hablaba de que son 7 millones de hectáreas que serían cultivables en el Ecuador. El estudio al cual yo me refiero habla de 14, y de esas 14 nos dice que el 28% apenas es tierra realmente productiva. De estos 7 millones que usted nos habla, ¿cuál es el porcentaje que realmente es productivo, Marco? Sí, decía, entre 7 millones y medio a 8 millones son tierras productivas, son tierras con vocación, ¿de acuerdo?
Sí, pero quiero señalar algo que me parece que es importante que lo dejemos sentado. Todo proceso de lucha en el Ecuador ha arrojado resultados en el agro. En la zona rural, indiscutiblemente siempre generó resultados. Marco. De la lideresa de Tránsito Amaguaña, etcétera, generó procesos de reforma agraria cada vez más ascendentes. En el año de 1960, la Junta Militar, luego con Rodríguez Lara, el proceso de la ley de reforma agraria, y eso permitió el acceso a hectáreas y de extensiones muy significativas en el Ecuador. Es decir, la lucha dio resultado. En eso seamos hasta 50 hectáreas, estimativamente de 4,5 millones a 5 millones de hectáreas, esté entre las unidades de producción familiar una extensión de menos 1 hectárea hasta 50 hectáreas. Realmente es un poder económico. Eso significa un poder popular. Lo que sucede en el campo es la dispersión y no ver y nosotros como dirigentes tenemos que llevar esa voz de que no solamente se mire la unidad productiva familiar, sino que se mire más allá. Se mire el entorno territorial, el recinto o la comuna, la comunidad, la parroquia, el cantón y todo un país. Porque con tantas hectáreas es posible generar un poder económico y un poder popular. Y eso nos muestra que la lucha tiene sentido. Nos muestra que la lucha arroja resultados. ¿De acuerdo? En estos procesos últimos que hemos vivido, se ha logrado proteger a las tierras y territorios ancestrales, no en toda la dimensión que quisiéramos. Sería falso decirlo. Por ejemplo, protege en su mayoría, pero a pesar de ello, con absoluta seguridad, diría que no existe en el Ecuador tierra comunal o territorio ancestral que no esté invadido, que no se haya producido una venta fraudulenta de tierras. ¿De acuerdo? Que no esté producto de un chantaje. ¿Sí? Y a pesar de ello, por ejemplo, la CONAIE no es un motivo de su lucha. Ellos dicen, defensa de las tierras y territorios ancestrales ha sido una lucha con la CONAIE. Escuché yo de un dirigente de la CONAIE que hasta hoy figura hasta de precandidato a la presidencia. Yo atentísimo a ver qué decía. ¿Y qué decía? En contra de la minería y la explotación petrolera. Oigan, no habla de lo invadida que están las tierras, del chantaje continuo contra esas tierras y territorios ancestrales, que si no fuese por la ley expedida, ¿sí? Tendría mucha más fragilidad. ¿De acuerdo? Protege en cierta forma. Y otra de las conquistas que se logró con la ley es que el hecho de tener un documento que significa una posesión le da un valor similar a lo que es un título de propiedad. Y eso permitió el acceso al crédito. Nosotros hicimos todo un proyecto para Esmeraldas, para San Lorenzo, de 3,000 hectáreas de cacao para las tierras comunales de los compañeros afros de San Lorenzo.
No lo pudimos llevar a cabo porque no había acceso al crédito. A lo mucho a los compañeros les daban $1,000, $2,000 en crédito. A partir de la expedición de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, donde exigimos que se ponga precisamente que sea algo equivalente la posesión de tierra con el título de propiedad, ahora los compañeros tienen acceso a créditos de hasta $20,000. Entonces, la lucha tiene sentido. La lucha arroja resultados. Lo que sucede es que ahora tenemos prioridad de otras formas de lucha, de otras demandas, que es la lucha económica, que es la integración económica. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el agro tanto en las tres regiones, costa, sierra, Amazonía? Que nuestra familia productora produce, pero en rigor no es dueña de su cosecha. El que es dueña de la cosecha es el intermediario. ¿De acuerdo? Y eso le crea problemas económicos financieros terribles, porque no disfruta del producto de su trabajo y le limita económicamente. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para que los compañeros se apropien de su cosecha y sepan qué hacerla. Es decir, venderle al mejor postor. Pero si se sigue con que esa cosecha de múltiples formas termina en apropiación de la cadena de intermediación, seguirá los problemas económicos gravísimos en el medio rural. Solamente ese proceso de apropiación de la cosecha permitirá o bien vender como una primera etapa, como materia prima, pero mediante precios justos, o incluso hacer procesos de incorporación de valor agregado, de industrialización, etcétera, etcétera, que estas dos etapas posteriores significan mayores niveles de inversión. ¿Sí? Otro de los engaños continuos en el medio rural, en una primera fase fue a través de ONGs, luego de las instituciones, ya sea los GATS o del gobierno, la dádiva, el regalo. En relaciones de negocios y de producción, nada es gratis. Lo gratis oculta un negocio turbio, un negocio debajo de la mesa. Oculta. Los famosos kits agropecuarios en definitiva, porque hay que ver los resultados. Marco, por favor, yo le rogaría que fuéramos al tema. Miren. Sí. Sí, o sea, mira, el tema es el siguiente. Para continuar con el programa, vamos a hacer lo siguiente. El tema es los beneficios de la redistribución de la tierra. Estamos viendo que el marco legal lo hace casi imposible, pero ¿cuál sería el beneficio que genere la redistribución de la tierra? Bueno, indudablemente para el campesino es esencial la tierra. La razón de ser de una familia campesina es la tierra. ¿De acuerdo? Pero tenemos también que comprender que la lucha por la tierra es una lucha social. ¿De acuerdo? Y necesitamos, por tanto, fuerzas sociales concretas para esa lucha de la tierra. ¿Está bien? Demandas sociales concretas. Yo lo que estoy planteando son demandas sociales concretas del presente, que no significa que no está de por medio la necesidad de un mayor acceso a la tierra, indudablemente. Ok, Marco. Sí. Muchas gracias. Continuamos en la siguiente pregunta, Marco. Compañero Montaño, trasladémonos al otro terreno. Imaginémonos que podemos conseguir la redistribución de 1 millón de hectáreas de tierra.
¿qué beneficios traería al sector agropecuario ecuatoriano? No solamente al sector agropecuario ecuatoriano, sino también a toda la cadena que se involucra en esa recuperación de la tierra. Yo noto de que si logramos una sociedad mucho más comprensiva a la necesidad de tener un pedazo de suelo, un pedazo de tierra para cultivos, cualquiera que estos sean, en primer lugar, se va a garantizar una calidad alimentaria, una canasta alimentaria, se va a garantizar también la consolidación probable de una familia que sin tener las posibilidades de una concentración en el cultivo de la tierra recuperada, de la tierra asimilada, no tiene otro camino que migrar y salir a buscar horizontes futuros en otros lares de la República del Ecuador o del mundo. De tal manera de que la dificultad más importante sería en encontrar esa sociedad que entienda eso, que entienda de que el futuro puede estar en el campo, que entienda de que la tranquilidad y la paz puede estar en el campo y no necesariamente dejarnos arrastrar por las ofertas relumbrantes o las ofertas modernistas de que la ciudad, el mármol, el asfalto es la panacea de esta sociedad modernista, que definitivamente lo que hacen es agravar más la cosa. Yo veo algún temor en que hay grupos humanos en que a manera de colonizador o a manera de traficante o a manera de comerciante de tierra, es decir, utilizan mecanismos que nos dan cierta esperanza, que nos dan cierta tranquilidad en que la gente está volcando sus miradas a ese sector de la producción nacional o de la producción primaria. Sin embargo, al poco tiempo podemos notar que muchos de esa gente que tomaron esa loable decisión no lo hicieron con otro propósito que negociar la tierra que la tuvieron en posesión, y nuevamente se revierte la cosa a la situación inicial. Entonces, eso no es beneficioso para las aspiraciones de la calidad alimentaria. Eso es beneficioso para ciertos ciudadanos, ciudadanas, que ven en esa estrategia una forma de vida y que a la larga agravan la cosa, porque vamos perdiendo fe, vamos perdiendo confianza, vamos perdiendo las ilusiones o los sueños que aparecen al rato y nos los quitan al amanecer. En mi opinión, sí, con una sociedad consciente, una sociedad con alguna ilustración, con algún proceso de reconocimiento a las bondades de la tenencia, ojalá en propiedad de la tierra, nos garantizarían, yo creo que no solamente para la familia, sino para el Ecuador, porque podrían llegar en la comprensión de la asociatividad, en el uso de la tierra, llegar probablemente hasta exportar los productos que tradicionales o no tradicionales pudieran ser el fruto de su esfuerzo y su permanencia en la tierra. Gracias, Luis. Doctor Ávila, una de las promesas de campaña de este gobierno fue generar 1 millón de empleos. Hoy día el INEC nos está diciendo que se han perdido 1 millón de empleos.
Es decir, que este gobierno en este momento nos estaría debiendo 2 millones de empleos. Ajá. Una hectárea, para producirla durante un año, hay estimaciones que nos sugieren que debe generar trabajo directo para 3 personas. Si nuestro país lograra la redistribución de 1 millón de hectáreas, tendríamos la generación de aproximadamente 3 millones de empleos directos. Doctor, ¿por qué será que nuestros gobiernos, nuestros políticos, no se fijan en esto y aún así los diferentes precandidatos de gobierno que tenemos ni siquiera mencionan o miran el campo para ver que ahí tenemos una solución a la gran crisis económica que se nos viene post pandemia? Ajá. A ver, yo creo que el modelo de reforma agraria, ojo, no perdamos de vista de dónde surgió ese modelo. Ese modelo surgió del proyecto de Alianza para el Progreso promovido por los Estados Unidos en América Latina y tenía como intención bajar un poco las tensiones políticas de la región y evitar que se copie el modelo cubano. Entonces allí vino la reforma agraria, vino el cooperativismo, vino el mutualismo, ¿ya? Y previamente había venido algunas olas reformatorias modernizadoras del Estado. Ahí se creó el Estado, el Banco Central, la superintendencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo creo es que el modelo de la reforma agraria es un modelo que tuvo su función política y social en los años 50 hasta los años 70, pero es un modelo desgastado. Es un modelo que hay que superar. Yo creo que la ley actual, en vez de plantear un nuevo modelo, la ley de tierras, lo que hizo fue burocratizar y centralizar mucho más la decisión de la política agraria en el Ejecutivo. ¿Ya? Y eso es un problema grave. Es un problema grave porque lo que tenía que haber hecho, y yo creo que hay modelos que se pueden mirar, por ejemplo, la ley de tierras de Bolivia, que es una ley que se planteó la revolución agraria y está funcionando bastante bien. Habría que revisar ese proceso en el caso de Bolivia. Por algo se le hizo un golpe de Estado a Evo Morales, porque entre otras cosas había un proceso de redistribución de la tierra rural. ¿Qué se creó en la ley de tierras en el caso de Bolivia? Se crearon dos órdenes jurisdiccionales para los temas de tierras. La jurisdicción agraria y la jurisdicción de la ancestral, perdón, tres órdenes se crearon. El ordenamiento jurídico para la jurisdicción ambiental, agroambiental que le llaman ellos. Hay jueces agroambientales para la tutela de la tierra. Hay la jurisdicción campesino agraria y la jurisdicción indígena ancestral. Tres tipos de jurisdicciones que crea la ley de tierras y otras leyes más conexas en el caso de Bolivia. ¿Qué es lo que se logra en el caso de Bolivia? Y habría que mirar ese modelo profundamente. Primero, se le está dando estatus formal a la propiedad colectiva de los campesinos no indígenas y también carácter formal a la propiedad comunitaria de los indígenas en el caso de Bolivia. ¿Ya? Entonces es un proceso interesantísimo, muy importante, porque ya no es el Ejecutivo solamente haciendo política agraria, sino que además se le da estabilidad a las formas organizativas socioeconómicas del campo, que permiten de alguna manera eh, cohesionar la propiedad de la tierra y le permite acceso a crédito, le permite procesos organizativos para el cultivo, le permite importar maquinaria y tecnología para poder producir la tierra de manera directa. ¿Ya? En el caso de Ecuador eso no ocurrió con la ley. La ley no reconoce esas formas asociativas ni tampoco las formas de propiedad colectivas ni comunitarias de manera clara. ¿Ya? Entonces eso hace, digamos que no solo que se mantenga el mismo modelo, que yo creo que hay que superarlo, ya cumplió su objetivo, ¿no? En el momento adecuado, a pesar de todas las luchas sociales que estuvieron detrás de ello, pero además tampoco plantea alternativas distintas. ¿Ya? Entonces, en algún momento me invitaron cuando estuvieron discutiendo la ley de tierras a la Asamblea Nacional, y yo les digo, vean compañeros, si ustedes quieren un modelo a seguir respecto de la reorganización de la tierra rural, sigan el modelo israelita de los kibbutz. ¿Ya? ¿Qué son los kibbutz? Son una unidad económica, política y además hasta militar. ¿Ya? Allí se prepara a los israelitas para enfrentar la guerra santa que ellos viven combatiendo durante siglos. ¿Ya? Y al mismo tiempo reciben religión, el Estado toma lo suyo, el individuo toma lo suyo, y hay propiedad colectiva
específicamente reconocida en los kibbutz. Por supuesto, es un modelo que ya ha sido reformulado, ya los kibbutz son un modelo que también está en desuso de alguna manera en el modelo israelita, pero le propició desarrollo y redistribución no solo de la tierra, sino de la riqueza. Entonces, hay otro problema también, que es el problema de la intermediación, que lastimosamente favorece a las empresas y a los propietarios urbanos. ¿Ya? La cantidad de intermediarios en la producción de los productos del sector campesino encarecen no solamente en perjuicio de las personas que compran ese producto final, ¿no? Que lo compran en Supermaxi, que lo compran en mi comisariato, que son las dos grandes cadenas. No se olviden que el grupo La Favorita es ahora el primer grupo económico del país, ¿ya? Y controla todo la cadena de producción de esos productos y solamente pues a través de esa cadena pues que se pueden vender los productos en Ecuador. Entonces no solamente que eso perjudica al consumidor final con un altísimo precio, sino que además permite un régimen de explotación de los productores. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hizo en Europa y que es una cosa que yo comentaba el otro día que podemos también iniciar en Ecuador, por lo menos la discusión? En Europa en los años 80, en los años 50, plantearon lo que se llaman las bolsas de productos, que son parecidas a las bolsas de valores, pero en vez de negociar intangibles como plata, ¿ya? Como títulos valores, se negocian productos representados en títulos valores. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, campesino, puedo negociar en esa bolsa de productos, por decir en Tosagua, ¿ya? O en Quirindé, o digamos en Taisha, donde está la bolsa de productos, que es un intangible, y allí directamente el productor negocia directamente eliminando toda la cadena de intermediarios. ¿Por qué no se hace eso? Porque vivimos en un orden colonial. Seguimos teniendo, como lo decía Quijano, Aníbal Quijano, tenemos un orden colonial, todavía una nueva colonialidad que hace imposible todo proceso de reforma. ¿Ya? Se boicotean los procesos de reforma que están en beneficio de los campesinos y de los sectores organizativos indígenas, afros y de todo tipo en Ecuador. Entonces, si nosotros no logramos por fortalecer un poco los procesos asociativos y organizativos para poder emprender en un proceso no de chantaje, como decía Marco, sino un proceso de lucha social, un nuevo proceso de lucha social por la tierra, que es una cosa que lastimosamente se ha ido perdiendo. En los años 80 la lucha por la tierra era importante, las migraciones internas eran una lucha importante, y eso se ha abandonado. Yo creo que es una lucha que todavía hay que dar y que los sectores campesinos, tanto indígenas como no indígenas, deberían poner en su agenda política. Ahora que estamos de cara a las nuevas elecciones, un elemento fundamental es volver a la lucha por la tierra porque todavía son luchas inconclusas. Entonces yo creo que hay que sumar no solamente un nuevo modelo, un nuevo régimen particular para la administración de la tierra, un nuevo régimen jurídico para la administración de la tierra rural, sino que al mismo tiempo pues, hay que fortalecer los procesos asociativos y organizativos de lucha social. Hay que seguir pensando que en la agenda de las organizaciones debe estar la lucha por la tierra, que lastimosamente se ha ido perdiendo en otras agendas no menos importantes, pero que siguen siendo todavía mucho menos estructurales que estos problemas como el acceso a la tierra. Entonces, creo que por allí está un poco algunas de las luces que podíamos seguir para poder por lo menos discutir lo que hay que hacer con la tierra rural para redistribuirla y generar mayor equidad. Gracias, doctor. Marco, en cuanto a este tema, hace mucho tiempo que estábamos conversando de lo que está pasando de la intermediación. Marco. Un productor del Carchi nos decía que el quintal de alberjas se lo saben pagar hasta $20 cuando ellos lo llevan a vender entre 100 y $120, siendo más del 500% del valor. ¿Qué podemos hacer ante esta situación, Marco? Sí, lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? La necesidad de que nuestra familia campesina sienta como propia la cosecha que quiere y manejarla, pero manejarla significa utilizarla económicamente, ¿de acuerdo? Y eso puede establecerse mediante procesos de acopio y de comercialización colectiva, ¿sí? Y diríamos aguantarse hasta el momento en que se vende la cosecha.
Vamos a poner el caso del cacao. Cosechamos en baba, necesitamos aproximadamente 16 días hasta tenerle fermentado y seco, se lo vende y regresa el dinero. Es aguantarse unos 16 días, ¿sí? Y en el Ecuador sí existen procesos de manejo de cosechas desde los propios productores. ¿Dónde se han obtenido mayores resultados en ello? Es en la leche. Porque la leche, con los centros de acopio, las familias esperan 15 días para recibir el pago del acopio de la leche. Pero no hemos logrado en otros productos como el maíz, el café, el cacao, ¿de acuerdo? Es decir, partir de que las mismas familias productoras en forma colectiva acopien, comercialicen y por tanto sea un negocio manejado directamente de las familias productoras, ¿sí? Como primer aspecto. Un segundo aspecto puede ser, desde luego, buscar líneas de financiamiento, de comercialización para estos procesos. Pero nosotros también tenemos que habituarnos a decir las cosas con claridad. ¿De acuerdo? Decíamos que las verdaderas luchas siempre han arrojado resultados en el Ecuador, indudable, como también procesos de acceso al agua de riego. Hay muchas juntas de riego y drenaje que se han generado en el Ecuador, producto de la lucha cotidiana y con fuerza. Esto también se puede lograr ¿sí? Pero es necesario también señalar nuestras deficiencias. Muchas veces decimos, en el campo el problema es de la comercialización, en el campo es el problema del financiamiento. Con franqueza les digo que ese no es el primer problema. El primer problema es no saber administrar lo colectivo, lo comunitario, lo social. Porque muchísimas experiencias se han dado en el Ecuador de procesos de comercialización colectiva que han terminado en fracasos. En fracasos, ¿por qué? Porque empieza un proceso de comercialización colectiva que agrupa a 100, a 200, a 300 productores, ya se acumuló $10,000, $20,000, $50,000, y se escapa con esa plata el dirigente. De leche de 25,000 litros día en Pedro Vicente Maldonado, noroccidente de Pichincha. El dirigente manoseó esos recursos y todo ese centro de acopio, cuando lo visité, lo que había es telarañas y ya no había leche. 25,000 litros día. En la Amazonía había un mercado externo de cacao orgánico con excelente precio. Tenían, por tanto, el mercado. Tenían el centro de acopio y de fermentado que se llama el beneficio del cacao. Tenían el dinero. ¿Qué hicieron? Comenzar que un proceso colectivo vaya degenerando en un negocio familiar y terminó no siendo ni colectivo ni familiar, porque le cae la maldición del demonio. No va ni a lo uno ni a lo otro. Y lo mismo sucedió en el noroccidente del Pichincho. El dirigente tenía incluso un almacén de vestimenta, de botas, etcétera, etcétera. Hasta eso desapareció. Entonces, sinceramente, el principal problema en esto no ha sido ni el mercado ni el financiamiento. Ha sido la debilidad administrativa. Ha sido el mal manejo de los recursos. ¿De acuerdo? Y entonces, si nosotros vemos las realidades, tenemos que aplicar correctivos. ¿De acuerdo? Y nosotros como dirigentes, por ejemplo, constituirnos en ejemplos. ¿De acuerdo? De organización, de administración, de liderazgo, de meter confianza, esperanza.
Ahí las encuestas están que todo nuestro país está envuelto en la fatalidad. Lo que vemos es nubarrones negros, es lo fatal. Ya nos viene el diluvio. Por favor, tenemos que recuperar que toda lucha en el Ecuador ha arrojado resultados. Ya, siempre termina arrojando resultados a pesar de los errores y deficiencias que tengamos. Siempre arroja resultados. ¿Sí? Y tenemos, por tanto, gracias a Dios ahora, sí existe procesos administrativos, contables e informáticos que nos garantizan una transparencia. Y no quiero profundizar mucho, pero ahora hay la herramienta informática de la cadena de bloques, ¿sí? Que fue la base del dinero electrónico. Nosotros hicimos un proyecto para que se imposibilite el desvío del dinero, ya sea en proyectos colectivos o inclusive familiares, que se imposibilite el desvío del dinero. Y tecnológicamente es así. Nos aprobó el Banco Central a nosotros en el tiempo del manejo del dinero electrónico desde el Banco Central. Simplemente después los técnicos olfatearon que por ahí, no sé qué, intereses ahí ocultos, nos bajaron el proyecto y no se concretó. Pero en definitiva, vieron que era viable. En definitiva, se estableció que era viable hacerlo ello. ¿De acuerdo? Entonces, siempre partamos de nuestros propios recursos, de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio trabajo. Primero con eso. Si nos falta al financiamiento crediticio. Esa no es la prioridad. La prioridad es partir de lo propio, tanto familiar como colectivamente. Y ahí sí podríamos arrojar resultados muy significativos en todo este proceso. ¿Sí? Y compañeros todos, lo que sucede es que hoy hay otras prioridades en la lucha. No significa que se ha olvidado la lucha por la tierra. No es eso. En la actualidad, esas propiedades que van hasta 50 hectáreas, por lo menos el 40% no se cultiva. Vean, compañeros, por lo menos el 40% de esa extensión de tierra no se cultiva por falta de financiamiento. Y de lo que se cultiva, en el mejor de los casos, llega al 50% de la productividad país. No decimos, como en la reunión anterior, en referencia a productividad Costa Rica o Chile o Vietnam. No. Productividad país. Entonces, lo que sucede es que hay otras prioridades en la lucha. ¿Sí? También hay demandas de tierra, pero mayoritariamente es poder cultivar toda la extensión de tierra, poder elevar los niveles de productividad y tener justicia en los precios de las cosechas. Esas son las prioridades de la actualidad. Tan es así que, haciendo un análisis, una inversión de $5,000 millones en cultivos de ciclo corto, donde en lugar de 3 jornales, como muy bien decía Armando, se puede utilizar un jornal por hectárea, diríamos que se puede generar 100,000 trabajos, tanto directos como indirectos, en cultivos de ciclo corto. Y si es frutales, ahí se multiplica por 3 los jornales, ¿de acuerdo? Por hectárea, ¿sí? Entonces, un adecuado financiamiento tiene sentido. Y decimos financiamiento crediticio. ¿Y qué es lo que pedimos nosotros? Que sea crédito, pero que sea el crédito que el costo del financiamiento, es decir, la tasa de interés, eso sí pueda el Estado asumirlo como un incentivo productivo para que así el crédito sea 0 tasa de interés, entendiéndose que el Estado pueda asumir los costos del financiamiento crediticio. ¿De acuerdo? Y llega a unos 380 millones a lo mucho
el financiamiento, es decir, que el Estado se haga cargo de la tasa del interés del financiamiento. Para que tengamos una idea, el bono de desarrollo humano genera 600 en el último año de Correa significó 680 millones de dólares el bono anual, el bono de desarrollo humanitario. Mientras que que el Estado asuma los costos de la tasa de interés significaría no más allá de 380 millones de dólares. Es decir, es totalmente viable. Totalmente viable. Y nos evitamos estas dádivas que sinceramente son negocios ocultos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y muchas veces también es dar un centro de acopio por aquí, dar una apiladora por acá, cosas que cuestan $250,000 terminan costando $500,000. Y cosas que cuestan $500,000 terminan costando $1,000,000. Y que permanecen muchas veces sin operarse, piladoras que permanecen ahí sin pilar ningún quintal de arroz, porque se olvidaron que eso se necesita recursos. Y las pobres familias ilusionadas se endeudaron para hacer la piladora y ya quedaron con deudas, incluso en la central de riesgos, no pueden cooptar recursos para capital de trabajo y en lugar de solucionar, les crearon más problemas. Por eso el incentivo tiene que ser directo. La forma que un incentivo sea directo a la familia productora es a través de la tasa de interés bancario, que pueda ser incluso cero si el Estado asume como incentivo el costo de la tasa de interés. Ahí es totalmente viable. El incentivo a la empresa y a la gran empresa siempre es directo, con exoneración del pago del anticipo al impuesto a la renta, exoneración de tasas de importaciones, de insumos agrícolas, maquinaria, etcétera, muchas veces cero aranceles, etcétera, etcétera. Mientras que a la pequeña producción, tanto del campo y de la ciudad, siempre es el incentivo indirecto, o bien a través del MAG, o bien a través del MIES, o bien a través del Ministerio del Ambiente, y en definitiva, lo único que ha servido es el cultivo de la corrupción. Ya, los negociados ocultos, que incluso corrompe a los dirigentes, compañeras y compañeros. Y el ejemplo de eso, el mal ejemplo de eso, es que los que más se beneficiaron de estas políticas en tiempo de Correa, sí, cuando hubo el rompimiento con Moreno, en lugar de ellos apoyar a Correa, fueron la base social de apoyo de Moreno. ¿Sí? ¿De acuerdo? La base social de apoyo de Moreno. ¿De acuerdo? Listo, Marco. Luis, la realidad que tenemos nos la explicó muy claramente Marco. Sin embargo, podemos notar que sigue habiendo lo mismo, los mismos problemas de siempre. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad para gestionar la redistribución de la tierra? ¿De pronto una consulta popular o algo así? Mira, el problema no es nada fácil. El problema arrastra probablemente un comportamiento cultural desde la colonia. No es nada sencillo transformarnos de un comportamiento a otro solamente por aspiraciones o solamente por querencias, por querer hacer las cosas. No es muy fácil en estos momentos buscar un comportamiento que hagan empatía entre sociedades o entre grupos para la realización de un proyecto. Las personas que
con intención más o menos aceptable, tienen una idea, logran establecer unas líneas para plantear un proyecto, piensa más de 2 veces en tomar esa decisión. De allí que cambiar así nada más por decreto un tipo de comportamiento como el que ha sido adecuadamente descrito debe ser bastante repensado para atrevernos a hacerlo. La gente, desde mi opinión, debe entender, debe comprender, debe hacer propia la necesidad de que la tierra debe convertirse en su presente y su futuro. Debe entender eso. Debe entender que solo es bien complicado hacer una cosa importante, una cosa que nos mejore nuestra calidad de vida, una cosa que no sirva solamente para la subsistencia, sino también que nos evite la salida a la ciudad. Solos es bien complicado hacerlo. Yo creo de que en el caso de ecuatoriano, la gente pensando en esa realidad debe estar pensando en que los compañeros o compañeras que están en ese estacionamiento de la vida, lamentablemente salir de allí hay que girar la mirada a otro lado, porque el Estado es el principal responsable de cultura, de conducta y de comportamiento. Para mí, no solamente es el financiamiento, ni la comercialización, ni el acompañamiento técnico. Debe estar la figura del Estado, el ejemplo del Estado, para que a través de esa garantía estatal, de ese compromiso y garantía estatal, asegurarnos que un emprendimiento puede tener un puerto seguro. La gente no va a emprender por sí solo. La gente no puede emprender por sí solo. Los de la ciudad, los campesinos, mucho menos, mucho menos. Producir en el campo sin carretera es bien complicado. Producir en el campo sin energía eléctrica es bien complicado. Producir sin la garantía de que su esfuerzo vaya a ser comercializado, demandado, es bien complicado. La gente eso lo sabe y lamentablemente a renglón seguido debe ser presa del intermediario. Aunque con bajísimos precios, aunque con precios irrisorios, aunque precarizando el uso de la tierra y su productividad, desgraciadamente allá llegan los campesinos. Pienso y hablo en voz alta. El Estado, a través de un gobierno responsable, nos puede dar garantía del emprendimiento en el campo y la ciudad. De allí que, como un ciudadano que reconoce el esfuerzo de un gobierno de 10 décadas, que reconoce el esfuerzo
de una planificación que apuntó a beneficiar a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, yo creo que ahora es el momento de pensar o repensar la decisión que podamos tomar 7 meses adelante, para que la gente en el campo asegure su presencia en el campo, porque tocaría entonces exigir al futuro gobernante, que ahora ya le corresponde al campo, que ellos miren su atención si es que no quieren ver en las ciudades masificación de gente haciendo lo que todo mundo no quiere hacer, pero que es la única forma de garantizar ellos también su vida. Mi invitación es que los gobiernos, no solamente a través de esa garantía institucional, sino también desde la consideración en incorporar a los pensum primario, secundario, universitario, orientar todo el pensamiento académico para que garantice ese tipo de iniciativas o ese tipo de medidas. Si no lo hacemos desde la escuela, desde la familia, es bien complicado que con la situación de vida actual, con el bombardeo informativo actual, con la abstracción de nuestra mente tradicional actual, la cambiemos así fácilmente. Entonces, mi opinión final más o menos sería orientándonos a que debemos incorporar a un gobierno, ojalá el más responsable que sea, para que estos 4 años venideros nos encuentren en otra situación. Gracias, Luis. Abogado, para cerrar el programa, ¿cuál sería la forma de cambiar la economía rural con la finalidad de evitar la migración campo-ciudad y de mejorar el nivel de vida de este sector del país? Yo creo que hay algunas cosas que planteaba Marco que me parecen interesantes, es decir, utilizar de manera inteligente mecanismos como los mecanismos tributarios, los mecanismos financieros directos, me parece interesante, porque yo coincido en eso. Por ejemplo, pensemos en el subsidio a la gasolina, por ejemplo. ¿Ya? El subsidio a la gasolina no está digamos, en franco beneficio de los ciudadanos, sino que se le da digamos, a los sectores que lucran del transporte, ¿ya? Que se está privatizado en el caso de Ecuador, y eso, digamos, aparentemente beneficia al ciudadano porque se baja el precio del pasaje, pero en realidad quien se está enriqueciendo con eso son los transportistas, ¿ya? Entonces, yo estoy de acuerdo, es decir, en cambio cuando se habla de la gran empresa en Ecuador, todos los subsidios, los incentivos y los beneficios son directos, ¿ya? No hay intermediación, son directos, y se lo hace vía ley, ¿ya? Pero a mí me parece que hay que pensar en esos mecanismos, me parece muy interesante lo que plantea Marco, pero también quisiera decir 2 cosas. Yo creo que, si bien es cierto, hay un sinnúmero de procesos fallidos de organización económica local y comunitaria, también hay algunos que son exitosos, ¿no? Son exitosos y algunos han sido impulsados por algunas corporaciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica, las Iglesias Unidas, algunos proyectos importantes de la cooperación internacional que han ido calando, que lastimosamente no son programas sistemáticos. ¿Dónde creo que está la clave? La clave, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, está en la falta de regulación de las formas contractuales de acceso a la tierra de los campesinos y los indígenas respecto de las tierras rurales. Yo les repito, o sea, la ley de tierras no dice nada sobre eso y sigue dejando en manos del Ejecutivo la generación de políticas, pero sin establecer las maneras contractuales como el campesino puede asegurar la posesión de la tierra y la propiedad. Les pongo un parangón. Si ustedes ven, por ejemplo, las formas organizativas privadas, ustedes ven la ley de compañías, la ley de mercado de valores, el código de comercio, el código civil, está todo tan bien regulado
que está establecido. Ustedes ven, por ejemplo, la ley societaria, la ley de compañías. Ustedes van a ver que ahí está regulado qué tipo de compañías hay, cómo se reparten las utilidades, cómo se participa dentro de esos organismos. Y aún a pesar de eso, ustedes van a ver que en el caso de Ecuador hay una preeminencia de empresas de tipo familiar, ¿ya? A pesar de eso. Sin embargo, hay una tendencia ahora de crear grandes holdings también a través de otras formas jurídicas societarias. Frente a la sobreregulación que tiene lo privado, ¿ya? La falta de regulación en lo público y respecto de la tierra es pavorosa, o sea, no hay nada en absoluto. Entonces, como eso no está bien claro, difícilmente podemos asegurar cierta transparencia en el manejo de los recursos en los procesos de desarrollo local. O sea, yo digo, los casos que mencionaba Marco respecto de problemas, digamos, que ha habido problemas de corrupción, eso es muy común, ¿ya? Pero el problema es que las estructuras jurídicas no están muy claras para poder establecer seguridad de la propiedad por parte de la propiedad comunitaria y la propiedad colectiva, y también la propiedad individual de los campesinos. Es decir, eso hay que arreglar para evitar, digamos, justamente estos desajustes que se han presentado en la dotación de recursos directos a algunos sectores campesinos a través de proyectos. Yo recuerdo, por ejemplo, un gran proyecto que se dio en el caso de Ecuador, que era el proyecto Prodepine, por ejemplo. Por supuesto, hubo procesos donde varios dirigentes indígenas se beneficiaron de manera irregular de todo el dinero de la cooperación internacional, pero también hubo procesos asociativos bien interesantes. Si ustedes ven, por ejemplo, algunos procesos asociativos en el caso de Guaranda y de la provincia de Bolívar, propició un sinnúmero de aprendizajes en los campesinos y los indígenas, y algunos procesos asociativos donde se producen ahora artesanías, licor, se producen un sinnúmero de emprendimientos comunitarios que son bastante interesantes y también creo que fueron exitosos. Si vemos, por ejemplo, las redes de comercio justo de Camar y del Salinerito, si vemos, por ejemplo, lo que pasó en estos procesos de Maquita Kuzunchi, que también eran procesos asociativos interesantes, lo que hizo el FEP en su momento. Entonces hay un sinnúmero de experiencias que también podrían replicarse. Es decir, yo sé que hubo problemas de corrupción y hubo problemas de proyectos fallidos, pero también hubo experiencias donde también se propició desarrollo local. Yo diría que en gran medida el movimiento indígena, por ejemplo, aprovechó estratégicamente en alguna medida algunos recursos para poder fortalecerse como grupo político, ¿no? Cuando se dieron cuenta fue demasiado tarde y en las últimas 2 décadas creo yo que se cerró la llave para las comunidades para acceder a esos recursos de la cooperación internacional. Y eso ha debilitado el movimiento indígena, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo de procesos que pudieron haber sido tener una experiencia mixta, es decir, hay cosas donde creo que se hizo mal, pero también hay procesos asociativos y organizativos interesantes que habría que replicar y estudiar profundamente. Bueno, ¿qué otra cosa? Quisiera decir algo que planteaba mi tocayo, Luis. Miren, es necesario también llevar desarrollo mínimo al sector rural. ¿Ya? Una de las cosas que ha funcionado en Europa y que ha evitado que la gente vaya a la ciudad es dar desarrollos mínimos. Y eso no significa llevar autopistas y llevar discotecas o llevar centros de convención para los campesinos, no necesariamente, sino elementos mínimos de supervivencia. No se ha garantizado en el caso de Ecuador, igual que el acceso a la tierra, acceso al agua para cultivos, acceso al agua para consumo humano. ¿Ya? No hay tampoco nada de eso. Tampoco a niveles mínimos de desarrollo, salud, educación. La educación en el sector rural es pésima. Miren, por ejemplo, lo que está pasando en la actualidad respecto de los temas de conectividad, ¿no? El gobierno dice, no se preocupen, que aquí la educación va a hacerse por vía telemática. Cuando en las ciudades, en los sectores periurbanos, la gente tiene un acceso pésimo a la señal de Internet. No se diga en el campo. En el campo la gente no tiene acceso ni a las redes de Internet, ni tampoco a las tecnologías de teléfonos o computadoras inteligentes. Entonces, no se puede tampoco pedir que esta política se aplique de manera general sin tomar en cuenta esas diferencias. Es decir, también hay que pensar estructuralmente cómo llevar ciertos niveles mínimos de desarrollo. Agua potable, luz eléctrica, tecnologías particulares que hoy día manejamos, como Internet, acceso a los medios de comunicación, educación, salud y algunos mínimos que lastimosamente ni siquiera en los sectores urbanos, a veces los sectores marginales tienen. Entonces,
si no se acompaña de manera integral estos problemas estructurales de la política pública, pues tampoco van a funcionar las otras decisiones que se tomen disfrazadas como política agraria, cuando en realidad es para beneficiar determinados grupos económicos en este país. Entonces digo, creo que al menos nosotros deberíamos plantearnos ahora una gran convención nacional, un gran acuerdo nacional para poder plantear algunas soluciones. Digo, a mí me llama la atención todo lo que está pasando en los últimos días. Se lanzan candidaturas y todo gira alrededor de esos candidatos, pero ninguno de esos candidatos ha establecido un proyecto de país, alternativas viables para solucionar los problemas de los ecuatorianos. Y hay una ausencia total de eso. Entonces, yo les apuesto que de aquí a unas semanas, que ya entremos a la campaña, ¿ya? Muy posiblemente las grandes propuestas van a ser: aumentemos el bono de desarrollo humano, ¿ya? Saquemos a las Fuerzas Armadas a controlar la seguridad interna y darles bala a todos los delincuentes. Y esa va a ser la gran propuesta política de estos candidatos, y los problemas graves de este país van a seguir esperando. Entonces yo digo, el proceso constituyente de Montecristi fue una gran oportunidad para plantearnos algunos problemas estructurales, pero ese proceso no termina en Montecristi. Es decir, el proceso de diálogo social debe volver a las organizaciones, y lastimosamente los políticos no están afectos a este tipo de procesos, pero tenemos que, de alguna manera, impulsar estos procesos para poder plantear esas agendas políticas en la gente que va a gobernar en los siguientes años. Si no, no tendremos ninguna alternativa de desarrollo y seguiremos discutiendo esto mismo pues los siguientes 40 años, con altos niveles de inequidad y de violencia social que lastimosamente se están dando ahora y que se van a hacer mucho más graves en los próximos años. Gracias, abogado. Estimados compañeros, que tenemos el agrado de haber tenido un excelente programa. Creo que tenemos conclusiones muy claras con lo que hemos llegado esta noche. La redistribución de la tierra generaría beneficios cambiando el marco legal que actualmente tenemos. No es posible que en este momento se esté propendiendo otra vez a la gran tenencia de tierras. Es necesario cambios profundos en cada una de las organizaciones. Es necesario que la corrupción salga incluso de las organizaciones rurales. Parece ser que este es un tema que se está expandiendo a nivel nacional, igual que el virus. Y como dicen algunas memes por ahí, pero es la realidad. Esperábamos en esta pandemia que sea la gente de a pie la que salga a saquear supermercados, a alimentarse. Y sin embargo fueron los políticos los que salieron a robar. Gracias por este programa, gracias por haber asistido, compañeros. Gracias a ti y a todos los compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.